la dirección de uno de los conflictos más importantes de la región no va en contra del gobierno de Piñera. O sea que la pelea política, digamos, en los conflictos no actúa solamente el marxismo revolucionario, actúan distintas tendencias. Entonces, la lucha de tendencias, para que esa lucha vaya hasta el final, va a haber una guerra política con todo, con el reformismo, entre el revolucionario, o sea, eso, digamos, es inevitable la lucha de tendencias. Digamos, si queremos que estas rebeliones se transformen en reales revoluciones socialistas y poniendo a la clase obrera, digamos, en el centro de la escena. Porque van a haber corrientes, y hay corrientes que no plantean eso. Y que van a ser trabas a la hora de que esto, digamos, se pueda solucionar de una manera para apuntar a una revolución genuinamente socialista. La lucha de tendencias es una cosa que es central a entender. Ahí entra también la necesidad de la construcción del partido, digamos, que dé la pelea en la vanguardia. Entra un montón de elementos, digamos, que se combinan. O sea, se combina este factor subjetivo, que por un lado es que, digamos, que la clase obrera tome conciencia de que se puede superar el orden capitalista, y también en el sentido de, bueno, subjetivo en el sentido de la organización, etcétera, etcétera, y que se combina con lo de, digamos, con todos los factores objetivos, que es si realmente uno puede presentar una alternativa anticapitalista y socialista a la crisis mundial, en las rebeliones que empiezan a cuestionar este orden. Entonces, digamos, el momento en el que estamos, así en líneas generales, digamos, es que ese equilibrio está temblando un poco, digamos, pero tiembla hasta la rebelión. Y de vuelta ahí la democracia burguesa medio se estabiliza. Bueno, en América Latina lo vimos bien, la mediación de vuelta de la democracia burguesa, que se vayan todos, digamos, y no solamente fue acá, en Bolivia, en Ecuador, y después, digamos, hubo una estabilización hacia el centro, digamos, y eso, bueno, también va a ser combinación de que se profundizan mucho más las contradicciones, o sea, no es un problema de la culpa de los socialistas, sino que también es la revolución es una respuesta frente a un determinado resquebrajamiento, este equilibrio en el cual, digamos, ya la democracia burguesa no actúa como mediación y no puede dar respuesta frente a un montón de hechos. Después hay un montón de elementos que se pueden, digamos, profundizar, digamos, que hacen un poco a qué cosas hoy la burguesía no resolvió de manera estructural. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, porque hay que intentar no caer en ninguno de los dos, dos banderos. Uno que es todo un problema subjetivo y que es todo un problema objetivo. O sea, hay que saber ver, digamos, hay que saber equilibrar entre esas dos cosas. Digamos, pero, por ejemplo, de todos los elementos que llevaron a la crisis económica, que la economía es uno de los factores centrales dentro de este equilibrio, la burguesía no tomó ninguna medida que cambie algo estructural. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando fueron todos los quebrantos en Estados Unidos, digamos, el gobierno salió a sostener toda una serie de capitales que desde el punto de vista puramente capitalista, no servían. O sea, eran capitales que daban pérdidas. Y el Estado salió a sostenerlos. Digamos, salió a evitar los quebrantos, ¿no? Ahora, parte del estancamiento de la economía, digamos, en un punto se motoriza a partir de que los capitales quiebren. O sea, el capitalismo de conjunto necesita, cuando esté estancado, que haya capitales que quiebren. No toda la economía en su conjunto. Algunos. Los que no sirven, con la lógica, digamos, del propio capitalismo, tienen que desaparecer. Entonces le dejan la vida libre a los capitales que están, digamos, a los capitales que andan bien, sanos, buenos, que hacen las cosas perfectas, que no se meten en quilombo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema que se genera?
digamos, es parte de cualquier, digamos, lección universitaria, la cuestión de la tasa de ganancia que se cumple, etcétera, etcétera. Ahora, ¿puede haber que se recupere esa tasa de ganancia del capital sin que aumente la masa de ganancia? ¿Qué significa esto? La masa de ganancia se puede entender como una especie de torta, ¿no? Donde cada capital después va a reclamar su porción de torta en función de, digamos, el porcentaje que le corresponde. Supongamos, yo tengo un capital de 100 y una tasa de ganancia de 100, me voy a llevar 100 pesos de ganancia. Ahora, si esa masa de ganancia no aumenta, porque la economía está estancada. Y está estancada y la masa de ganancia no se mueve. O sea, el mundo en crisis, digamos esto. Y, digamos, ¿cómo puede aumentar la tasa de ganancia? Si los capitales que todavía siguen reclamando su porción de torta quiebran y no lo reclaman más. Entonces está la misma torta pero para menos manos. Entonces la tasa de ganancia aumenta, porque yo en vez de llevarme mis 100 pesos por mi capital, me llevo también el que competía conmigo, que ahora no está más. Entonces con mi misma inversión me llevo mucho más ganancia. A pesar de que la masa de ganancia total no aumenta. Pero es un mecanismo que sirve para, digamos, limpiar de capitales sucios el mercado. Bueno, si el Estado se dedica a mantener todos los capitales que no sirven, esa masa de ganancia está estancada, la tasa de ganancia está estancada y la economía sigue estancada. Bueno, ese problema, por ejemplo, Estados Unidos no lo resolvió. Al contrario, le puso la guita a todas las fábricas que, por ejemplo, General Motors, etcétera, 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 para que no quebraran. Bueno, eso es un problema estructural del capitalismo. Ahora, tiene mucho cagazo en dejar quebrar y que vayan quebrando, digamos, mucho más profundo. Entonces, cuando hablamos de problemas estructurales en el capitalismo, hablamos de estas cosas. O sea, de que, digamos, dentro de los mecanismos naturales que tiene el capital, digamos, los tipos intentan, con la intervención estatal, violentarlos. Porque son neoliberales. Digamos, cuando la cosa va bien, cuando la cosa va mal, los neoliberales dicen, bueno, muchacho, intervengamos acá, no vaya a ser que pase de 30. Digamos, entonces ahí el Estado pone la plata, defiende a todo el mundo, etcétera, etcétera. Y a su vez hay otra cuestión dentro de estos mecanismos en el capital que no fueron, digamos, licuados, que por ejemplo, que esa empresa que quiebra, ese capital quebrado, después el capital que queda en pie lo absorbe a precio de remate. Entonces capaz que duplica, digamos, en vez de entrar con un capital, en vez de invertir, yo ponía el ejemplo como que tenía una fábrica de fideos de 100 pesos, ¿no? Ahora, digamos, si el que está al lado mío también es de 100, pero lo compro quebrado, lo compro a 10. Entonces por 10 pesos después duplico mi capital. Entonces, al capital que está bien, le niegan, digamos, ¿se entiende? Le niegan la posibilidad de llevarse una porción más grande, pero a su vez de absorber a todos los capitales que se compran a precio de remate. Para después volver al ciclo productivo con el doble de capital, etc. O sea, hay toda una serie de elementos, digamos, que la economía capitalista viene arrastrando desde el punto de vista estructural. Digamos. Ahora, que todo eso, digamos, todavía no lo encuentren en la vuelta, que no, por ejemplo, las bolsas hoy se volvieron a derrumbar un poco, todo esto, bueno, estamos en eso, digamos. Estamos viendo hasta dónde todas estas contradicciones terminan de estallar. Digamos, en el sentido de la economía, en el sentido también de la lucha de clase, en el sentido de la intervención política. Pero bueno, un poco, digamos, esta explicación de por qué estamos en un potencial periodo de crisis, guerras y revoluciones, es porque desarrollarse esta crisis podemos ver fenómenos nuevos, o sea, a su vez que la lucha de clases, digamos, a un precio muy alto, que es que la campaña del socialismo fracasó, pero ya no tenemos el corset de lo que significaba la burocracia stalinista, digamos, y bueno, en ese ciclo histórico estamos. O sea, arrancó en el 89 con que parecía que se venía el mundo abajo. Digamos, bueno, los que militaron en esa época cuentan que era terrible militar, o sea, que vos decías que era socialista un poco más te escupían en la cara. Digamos, claro, no jodás, ¿entendés? Acaban de tener el muro de Berlín, como decís que sos
poco el panorama, por lo menos permite ver otras cosas. O sea, uno puede ver, bueno, digamos, hacia dónde se puede proyectar todo esto. Otra cosa sería que vengamos de un montón de triunfo y vamos a cerrar. Las tareas son defensivas, digamos. Porque hacen las tareas la comprensión del gobierno. Hacer las tareas, ver cómo se viene desarrollando, en qué momento estamos, y cuáles son los desafíos, cuáles son las contradicciones, y cuáles son las potencialidades. Bueno, vamos a abrir un debate, ¿no? A partir de las palabras de Sergio, o sea, quien quiera intervenir, o sea, con opiniones, con comentarios o con preguntas. Una pregunta, es por ahí medio particular, nunca lo pude llegar a entender. El origen de la crisis a raíz de estas cuotas inmobiliarias que se deben pagar, ¿cuál fue el mecanismo? ¿Cómo fue eso? Si les atacamos por ese y después de última hacemos una. Por eso es bastante importante lo de cómo se generó. O sea, mismo el marco de las contradicciones del capital, ¿no? ¿Sí? No, sí. Yo por lo general lo que siempre hago es juntar un montón de preguntas, pero esa es particular, es importante, digamos, desmenuzarlo un poco. La administración Bush fue la que primero empezó a entrar en el problema. Empezó a explotarle lo que eran las burbujas financieras, que la primera que yo me acuerdo fue una de las .com, que era cualquier página web valía cualquier plata. Y la gente compraba acción en la página web. De pronto esto que parecía que valía $1 millón valía 15 centavos. Y todos los que invirtieron plata en la página web. Después, por ejemplo, después estuvo, digamos, toda una serie de que para pedir créditos, muchas empresas privadas estadounidenses trucharon balances. Entonces decían que, por ejemplo, ganaban 10 veces más lo que ganaban, emitieron bonos por esas ganancias que no tenían, y cuando le fueron a reclamar la plata, el tipo estaba en una bolsita, en palo, o sea, no estaban escapándose porque no tenían para devolver nada. Ahora, ¿cuál fue la idea que tuvo la administración Bush para intentar salir del paso? Digamos, de esto que viste, la economía estaba estancada. Quiero meter el ALCA y la gente dice que no. Quería el .com y se fue todo el tiempo. Bueno, ¿qué hacen? Entonces tuvieron la idea, digamos, entre comillas, brillante en el sentido irónico del término, de dar créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque la construcción es una rama productiva que arrastra muchas ramas digamos, que están anexadas. Así como, por ejemplo, la industria automotriz arrastra al neumático, digamos, a las autopartes, etcétera, etcétera, etcétera. La construcción arrastra la madera, los sanitarios, todo lo que significa hacer una casa.